Fue tu humildad lo que agradó a Dios, fue tu sencillez y tu devoción, fue siempre estar dispuesta por practicar la obediencia. Encontraste gracia delante de Dios, fue tu humildad lo que agradó a Dios, fue el siempre estar dispuesta a servir. Espiritual que también nos ayuda a nosotros a entender también que detrás de nosotros hay personas que nos quieren y quieren que seamos santos, que son nuestras madres espirituales, ¿no? Entonces vamos a escuchar ese testimonio y aprender de verdad que nuestras madres están ahí siempre para ayudarnos, para apoyarnos, para darnos verdaderamente ese aliento para seguir adelante en nuestro ministerio sacerdotal. Ven Espíritu Santo, ven a ser morada en mí, ven transforma mi alma, te ruego que estés aquí, quiero nacer de nuevo, que venga a mí tu fuego. Ven Espíritu Santo, ven a mí. Quiero nacer de nuevo, que venga a mí tu fuego. Ven Espíritu Santo, ven a mí. Buenos días, mamá. Les ruego por favor que se pongan de pie y oren por mí. Ojalá que extiendan sus manos y oren por esta humilde sierva de Dios. Señor, te damos gracias por Anita y por todas las madres de la cruz, movidas por tu espíritu, dan sus vidas para levantar a los sacerdotes. Gracias por ella, Señor, bendícela, unge su testimonio. Dale tu espíritu, Señor, para que pueda en este momento hablar en nombre tuyo, Señor. Ayúdala en este momento, fortalece las palabras apropiadas para nosotros, Señor, en este momento. Para hablar de la maternidad sacerdotal es preciso pues dejarnos conducir por la palabra de Dios, y toda nuestra vida como cristianos, ya sea en el sacerdocio común o ministerial, debemos inspirarnos en la palabra de Dios, por supuesto,
esa es la directriz del buen cristiano y sobre todo de los consagrados. La maternidad tiene dos aspectos. Uno es en el orden también biológico y el otro es una maternidad espiritual. La maternidad de la que nos habla en el Antiguo Testamento, pues nos muestran las mujeres que eran estériles y por gracia de Dios recibieron ese don maravilloso de ser madres. Pero en el Nuevo Testamento Dios suscitó un estilo nuevo de maternidad con esa imagen tan extraordinaria de una nueva familia, y es San José y María. Allí no hubo una maternidad biológica, sino una maternidad a la que estamos invitados todos, una maternidad espiritual. Con esa maternidad de la que nos habla en el Nuevo Testamento, en la persona de José y María, es una explosión del Espíritu de Dios, porque allí el Señor nos muestra que no hay ningún hombre ni ninguna mujer que pueda llamarse estéril, porque todos, así como suena, estamos llamados a una vida fecunda en el Espíritu, a una maternidad y a una paternidad no solamente biológica, como el Señor nos lo muestra en el Antiguo Testamento. Digamos que hay dos tipos de familia, y esos dos tipos de familia, una es, digamos, nos lo muestra en el Antiguo Testamento con una maternidad biológica, claro, bendecida por Dios, pero en el Nuevo Testamento esa fecundidad de la Santísima Virgen María, esa preñez del Espíritu Santo, pues está transmitida de manera muy especial a sus consagrados. De hecho, el vientre de la Santísima Virgen María es ese vientre virginal que Dios abrió con el Nuevo Testamento para que de manera especial los consagrados en ella y a través de ella, y en la persona también de José, porque él con ella vivieron esa voluntad de Dios explícitamente para mostrarle al mundo que la fecundidad, la verdadera fecundidad, no nos está dada solamente por el aspecto biológico, sino de manera especial. La verdadera fecundidad está en el Espíritu Santo. Así que cuando un sacerdote recibe la imposición de las manos de su obispo, de inmediato contrae unas nupcias especiales y está llamado, y perdónenme que lo diga, están obligados a vivir la fecundidad en el Espíritu Santo, porque reciben una preñez que es sobrenatural. Es una preñez que nos habla de la eternidad, que nos habla de una salvación eterna, y es una salvación extraordinaria, porque la parte biológica, por ejemplo, por hijos que tengan, pues no tendrá tantos como en el Espíritu, porque en el Espíritu cada sacerdote va a una parroquia y son muchas almas las que le son dadas para que Él les transmita esa fecundidad en el Espíritu Santo, para que cada uno de ustedes permita que el Señor pase a través de ustedes como en María, y esa preñez se haga muy fecunda. Y cada vez que ustedes salen de una parroquia, entonces tendrán que pensar, ¿realmente engendré hijos para el Espíritu? Esta preñez, hoy la Santísima Virgen María
la mira con una ternura sin igual, porque es el Señor a través de ella como transmite esa fecundidad, porque ella es la llena del Espíritu Santo. Entonces, cuando uno escucha ese texto de el capítulo 4 de Lucas, versos 18 y 19, qué bueno que pronto alguno de ustedes lo proclamara. Lucas 4, 18 y 19 es el mandato de Dios para ustedes, de manera especial, para todos, porque nosotros los laicos, también en ese sacerdocio común, estamos llamados a seguir las huellas del crucificado y a vivir esta maternidad. Pero tenemos que entenderla, porque si no entendemos que hay dos maternidades y que esta maternidad espiritual dada por Dios a través de María es esa maternidad que el Señor llama a los consagrados muy especialmente y a la iglesia en general. ¿Alguien tiene el texto que lo proclama? Lucas 4, 18. Y 19. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva. Me ha enviado para proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, este llamado, esta exhortación que el Señor nos hace, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar buenas nuevas a los pobres. Mire pues para qué es esa preñez espiritual. Es para llevar la buena nueva a los pobres. Y esta maternidad a la que el Señor nos llama a consagrados y a laicos, porque la maternidad, esta maternidad que por gracia suya y no por mérito nuestro, nos ha llamado a las mujeres a vivir esta preñez espiritual. Por ustedes, queridos sacerdotes, no los llevamos en el vientre, pero los llevamos en el corazón, los llevamos en el alma, los llevamos muy dentro de nosotras y nos hacemos realmente una en el Espíritu con María para ofrecer esta maternidad sacerdotal. Quisiera de corazón que se entendiera esto, porque una mujer que vive la maternidad sacerdotal en el Espíritu Santo es una mujer que se abandona casi que a sí misma para poder entregar su corazón, su alma, sus sentimientos a Dios, para ser un reflejo con María, un reflejo del rostro maternal de Dios para ustedes, queridos sacerdotes. Una mujer que vive la maternidad sacerdotal no busca para nada de ustedes distinto a que sean santos. No buscamos que nos aprecien, que nos hagan regalos, que esos son bobadas. Esas son nimiedades que no tienen nada que ver con la preñez del Espíritu Santo. Lo damos todo. Todo por amor a Dios en la persona de cada sacerdote. Porque vivir la maternidad sacerdotal es descubrir el aliento de Dios en cada sacerdote. Es descubrir la mirada de Dios y el dolor de Dios en los sacerdotes. Ayer, mientras orábamos el rosario allí en aquella gruta hermosa, realmente me quebranté un poco porque al mirar el rostro de María sentí esa voz suave de ella que me decía: me duele,
me duelen los sacerdotes. Siento el dolor de mis hijos sacerdotes. Y es que ustedes, queridos sacerdotes, de verdad, aunque no lo digan, basta mirarlos y se siente el dolor de muchos de ustedes. Tienen heridas en el alma porque son seres común y corriente, no son marcianos, son seres humanos común y corriente. Tuvieron todos un hogar, nacieron de papá y mamá, y muchos de ustedes fueron abandonados, como decía anoche el padre Gabriel, por sus padres, por sus madres. Algunos fueron rechazados, algunos fueron humillados. Me decía una vez un sacerdote: ore por mí, Anita, porque tengo unas llagas en el alma muy profundas. Mi papá murió, mi mamá se casó, y la verdad no tengo la piel con que nací, porque mi padrastro me la sacó a golpes. También me decía una vez un sacerdote que su mamá lo golpeaba mucho y lo humillaba. Siempre le decía: usted es un bueno para nada. Y esas heridas necesitan ser sanadas. Pero hay veces no se busca la sanación donde está. Toda herida, oigan bien, en el sagrario está el médico y la medicina. Una vez estaba con problemas, un poco confusa, y me arrodillé ante el sagrario, que es mi lugar predilecto. Y escuché esa voz del Señor que me decía: lo que necesites, sácalo de aquí, ven a mi sagrario. Queridos sacerdotes, las heridas que ustedes tienen, el Señor los quiere sanar. Sean nacidos del sagrario. Allí está el médico y la medicina de verdad. No se imaginan cuánto desea el Señor que ustedes gasten tiempo allí, en la presencia del Señor, y de rodillas escuchen el respirar de Dios en sus corazones, la tibieza de su amor y la dulzura incomparable al sanar sus heridas y hacerles sentir su amor. ¿Cuánto amamos el Señor a sus sacerdotes? Ustedes son los hijos más amados del Señor. Por favor, siéntanse como tales, porque lo son, y gasten tiempo en el Santísimo. Después de cada catequesis, después de cada charla, después de cada enseñanza, siempre le estamos invitando a pasar al sagrario, y noto que no vienen tantos. Quisiera suplicarles con amor de madre: por favor, sean nacidos del sagrario. Si ustedes aceptan este humilde consejo de mamá, van a ver cómo sus heridas van siendo sanadas sin ningún dolor. El Señor va sanando, va liberando. No solamente a ustedes, a cualquiera de nosotros. Y Él está allí, siempre disponible. Entonces, esta maternidad que el Señor nos permite a las mujeres, por gracia suya, y no por mérito, empezando por mí, soy solamente una mujer muy simple, sin ninguna apariencia de elegancia ni nada. No me encanta ser como soy. No tengo complejos. Hablo donde sea y lo hablo con naturalidad, con simplicidad y con seguridad. Porque, como dijo Pablo, yo sé en quién he puesto mi confianza y sé que
Quien me eligió fue el Señor, porque le pareció bien mi perfil. Así que estoy aquí gozosa de poder hablar de esta maternidad y establecer esa diferencia entre lo que es la maternidad biológica y la maternidad espiritual, que es la que ofrecemos con mucho amor nosotras como madres sacerdotales a ustedes, queridos sacerdotes. Nuestra mayor ambición al acercarnos a ustedes es aportarles a su santidad, es despertar el gusto por la santidad en ustedes, con nuestra mirada, con nuestros gestos y actitudes. Nos ejercitamos cada día en santificarnos amando y santificar a quien amamos. Ese es el verdadero amor, tiene esa característica. Si nosotros no nos santificamos amando y no santificamos a quien amamos, estamos en el lugar equivocado, porque entonces en vez de servirle a instrumentos y despertar el gusto por la santidad de nuestros sacerdotes, nos convertiremos en piedras de tropiezo. Y qué tristeza más grande es que en nuestras parroquias uno ve como los padres terminan yéndose con la secretaria o con la señora aparentemente más piadosa. ¿Por qué? Porque no se hace un discernimiento claro de cuál es el amor de Dios. Realmente el amor de Dios tiene esa característica. Es como quien le pone un termómetro para ver si tenemos temperatura. Ahí nos marca lo que tenemos. Y realmente cuando uno coloca no esa frase, sino un estilo de vida, es el eje transversal de nuestro carisma: santificarnos amando y santificar a quien amamos. Si yo me santifico amando al sacerdote, ese es el amor de Dios. Y si yo lo santifico a él con ese amor, ese es el amor de Dios. Porque no busca nada, no buscamos, como repito, ningún interés personal. Y ustedes, queridos sacerdotes, sean exigentes, sean exigentes. Ustedes son lo sagrado, lo santo. Ustedes son el sagrario bendito de Dios, donde solo se deposita lo sagrado, donde solo se deposita realmente lo ungido por Dios mismo. Es Él en cada uno de ustedes. Pero ustedes son muy inteligentes para intuir cuando una mujer se acerca a ustedes y realmente está buscando al hombre o al consagrado. Y entonces, por favor, defiendan lo único valioso que el Señor ha depositado en sus vidas: la gracia de Dios por medio de ese ministerio sacerdotal. Al hacerlos Cristos en la tierra, ustedes están revestidos de la cabeza a los pies con una gracia extraordinaria que Dios no se la confió a nadie más, ni siquiera a su Madre Santísima, ni a los ángeles, solo a los sacerdotes. San Francisco de Asís tiene una frase extraordinaria y sus meditaciones respecto a los sacerdotes vale la pena meditarlos. Cuán grande es ser sacerdote, cuán grande es su ministerio sacerdotal, pero tienen que aprender a valorar ese ministerio. Tienen que aprender ustedes a tener todos los días un trabajo de identidad sacerdotal. Hay que trabajar esa identidad sacerdotal, porque el enemigo, ustedes son, no sé, hay veces no se dan cuenta, o no son conscientes, o no se dan a la tarea de valorar tanto su ministerio, que realmente cada día busquen con celo defender ese tesoro que el Señor depositó en vasijas de barro. Porque todos somos eso, vasijas de barro, pero con un tesoro escondido, un tesoro escondido. Qué bueno que cada día ustedes mismos se preguntaran: bueno, ¿y realmente yo quién soy? Y escriban, tengan siempre una libreta de apuntes muy cercano, para que cuando saquen ese tiempo para Dios, que deben sacarlo siempre, porque el activismo en los sacerdotes es muy grave, es un verdadero enemigo el activismo. Muchos sacerdotes
quisieran estar acá en un retiro espiritual, pero el activismo no es que tengo esto y lo otro y lo demás allá. Y hay veces nuestros obispos no se dan también a la tarea de crearles esos espacios, pero bueno, por eso tenemos que orar por nuestros obispos. No es nomás quejarse y no es nomás identificar lo que nos molesta, sino sobre todo tener caridad y dentro de un espíritu fraterno orar por nuestros obispos. Y si hay que exhortar, exhorten, oren y pídanle a Dios y al Espíritu Santo y hablen con su obispo. También tengan caridad fraterna entre ustedes, que a veces las parroquias se convierten en islas. A mí no me interesa lo que al otro padre le pasa, o si no, empiezan las competencias y los celos espirituales entre sí, gravísimo. Eso es un escollo terrible para la vida espiritual sacerdotal, para la santidad a la que Dios nos está llamando. Hay algo muy importante que me llama la atención. Dentro de esta maternidad sacerdotal, en estos casi 24 años, miro con preocupación que la voluntad de nuestros sacerdotes la comprometen fácilmente, porque el enemigo es muy astuto. Él sabe y los conoce también a ustedes. Y como dice en el capítulo 5 de la primera de Pedro, verso 8, velad y orad, porque vuestro enemigo, el demonio, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y realmente lo es. Ustedes no se imaginan de qué manera los examina el enemigo todos los días, y a ver qué debilidad tienen, y ahí se le tiene. Pero es importante trabajar la voluntad. A mí me parece interesante en el capítulo 4 de San Juan, cuando después del diálogo con la samaritana, no sé si es en el capítulo 4 de San Juan, sí, es el capítulo 4, pero creo que es el verso, no sé si es el verso 24. Darlo en cuenta rápido. ¿Qué frase? La Biblia más rápida del oeste. Entonces, dice aquí, sí es capítulo 4, 34. Dice, bueno, el verso para entenderse un poco, verso 31, mientras tanto los discípulos le insistían: maestro, come. Pero él les contestó: el alimento que debo comer, ustedes no lo conocen. Se preguntaban si alguien le había traído de comer. Verso 34 ahora. Jesús les dijo: mi alimento es hacer la voluntad de aquel que me ha enviado y llevar a cabo su obra. Miren pues, Jesús les dijo: mi alimento es hacer la voluntad de aquel que me ha enviado y llevar a cabo su obra. Así que la primera necesidad del ser humano al nacer es el alimento. Y eso hablando de lo físico, pero también de lo espiritual. Nuestra primera necesidad es el alimento, la Eucaristía. Y en lo intelectual también nuestra primera necesidad es el alimento. ¿Qué leemos? Y de lo que hablamos es eso que conocemos a nivel intelectual también. Por eso el Señor nos habla de esta primera necesidad. Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió. Miren, una segunda recomendación. Por favor, ejerciten su tiempo y su oración. Ojalá cuando celebren y estén allí en el momento de la consagración, le digan de corazón al Señor: Señor, en este cáliz bendito de tu sangre sumerjo mi voluntad. Quiero que sea no mi voluntad sino la tuya. Dame la gracia de hacer tu voluntad, de que mi voluntad no la comprometa nada ni nadie sino tú. Es
decir, consagren la voluntad al Señor en ese cáliz bendito de la sangre de Jesús, para que el enemigo no les agarre la voluntad y haga lo que quiera con ustedes, porque el enemigo quiere barrer y trapear con ustedes. Por eso se apropia de su voluntad. En muchas partes de la Biblia se habla justamente de la voluntad, pero a mí me encanta este texto, Juan 4:34, porque es como el Señor lo dice con plastilina: mi alimento es hacer la voluntad de Dios. Yo admiro a los alcohólicos que tienen su estilo de disciplina para superar el alcoholismo, y una de las cosas que me llama la atención es que todos los días dicen: hoy no tomo, hoy. Y eso, o sea, eso les ayuda a superar ese flagelo. Pero ¿qué tal si nosotros al despertar le decimos: hoy quiero que mi voluntad te pertenezca total y absolutamente a ti, Señor? Toma mi voluntad, tómala, te la consagro a ti y a ti, mamita María, madre sacerdotal por excelencia, modelo de toda maternidad. Te ruego, Madre, que me eduques, que me enseñes a defender mi voluntad y hacerla tuya y de tu Hijo siempre. Ustedes pueden decírselo con las palabras que quieran, pero ejercítese, por favor, en consagrar diariamente su voluntad al Señor y en hacer de este texto un estilo de vida también. Mi voluntad, mi alimento es hacer la voluntad del que me envió. Y el que los envió a ustedes, queridos sacerdotes, los envió a ser Cristos en la tierra. Ustedes, sea como sea, alto, bajito, gordo, joven, viejo, como sea, ustedes son Cristos en la tierra, son Cristos. Y si algo en lo que nos ejercitamos las madres sacerdotales es en ver con los ojos del Espíritu a nuestros consagrados, no con los ojos de la carne. Aunque una vez el Señor me decía: no olvides que si te acercas a un sacerdote, no te olvides que es un consagrado, pero tampoco olvides que es un hombre. Claro, porque si no nos damos cuenta, piadosamente los hacemos caer. Entonces tenemos que revisar nuestra vida en el aspecto físico, en cómo nos vestimos, en cómo nos expresamos, porque es hermoso amar santamente, y los padres también necesitan ternura, pero una ternura santa. Y a través de la Virgen María, de nuestra Madre Santísima, aprendemos a amar santamente. Ese estilo de amar, nosotras las madres de la cruz y las madres sacerdotales como yo, de verdad aprendemos a amar santamente. Solo quiero pedirles a ustedes, queridos sacerdotes, que oren un poco más también por nosotras las madres sacerdotales. Que nunca se diga que una madre sacerdotal es la causa de la caída de un sacerdote. Líbranos, Señor. Que siempre en nosotras las madres sacerdotales el Señor nos dé la gracia de ver con los ojos del Espíritu, de amar con el amor del Espíritu, de hablar con el poder y la unción del Espíritu Santo, de despertar el gusto por la santidad en ustedes con nuestro testimonio de vida, porque eso no se hace con palabritas, sino sobre todo con un testimonio claro y creíble, que nos recuerde, no por los 90, 60, 90, sino que nos recuerde por el estilo de amar santamente. El Padre Jordi mañana nos hablará de lo que es un alma víctima y también de la maternidad sacerdotal, porque ese es el carisma de su comunidad, amor crucificado. Yo solo quise en estas breves palabras dejarles como unas pildoritas
para despertar el gusto por la santidad en cada uno de ustedes, que defiendan lo sagrado y lo santo que Dios les confió, a sabiendas de que son, como dice en la carta a los Hebreos en el capítulo 5, hombres sacados de enteros hombres, pero con una misión extraordinaria y grande. Si desaparecieran todos los sacerdotes, el mundo se animalizaría, porque necesitamos de esa comida y bebida de la que el Señor dice en el capítulo 6 de San Juan: dejen de estar buscando tanto y de afanarse en tanto por la comida que pasa, busquen la comida que les da la vida eterna. Y esa comida que nos da la vida eterna solo nos es dada a través de las manos consagradas de ustedes, queridos sacerdotes. Cuiden lo sagrado, cuiden lo santo, esmérense en ser celosos guardianes de lo que el Señor por voluntad suya les confió. El rebaño, nosotros, rebaño de Dios y rebaño de ustedes, sacerdotes, lo necesitamos. Necesitamos sacerdotes santos según el corazón de Dios. Solo quiero pedirles que de pie vamos a honrar a nuestra Madre Santísima, proclamando el Magnificat y consagrando a su corazón inmaculado su ministerio sacerdotal. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu, Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclavo. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles, de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios del corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de sus misericordias, como lo habían prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Dios los bendiga, que Dios es sacerdotes.